Mis amigos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su programa de Cristo Viene. Estamos muy contentos de estar nuevamente en tu compañía o con tu compañía. Hoy tenemos un tema interesantísimo, el cual he titulado El sellamiento. Sí, y para comenzar con él, bueno, vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo en esta hora. Querido y amantísimo Consolador, nuevamente, Señor, nos remitimos a ti humildemente para suplicarte que nos des de la unción en este momento, para que al abrir las Sagradas Escrituras y depositemos nuestros ojos en ella para aprender, nuestras mentes sean iluminadas para tu honra y tu gloria, y también para la edificación nuestra, querido Dios. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Vamos a estudiar hoy qué significa el sellamiento, qué instrumento se utiliza para sellar, quién es el agente sellador y qué importancia tiene eso para nosotros, los cristianos, de esta etapa final de la historia humana. Cuando digo cristianos, me estoy refiriendo a protestantes y católicos, porque, como bien es sabido, los cristianos somos el pueblo de Dios, o así nos decimos, sabiendo pues de antemano que Cristo fundó la iglesia cristiana. Cristo no fundó denominaciones, no, Cristo fundó la iglesia cristiana. Que la iglesia cristiana se halla en algunos aspectos, esté en una posición de herejías o en una situación de apostasía y que se haya subdividido en muchas ocasiones, ya es otra cosa. Y en ese sentido, bueno, ya Cristo ya tiene resuelto el problema de la subdivisión del pueblo cristiano. Ya Él tiene resuelto eso. Gracias por esa su virtud de anticiparse al tiempo, ¿verdad? De saber lo que va a suceder en el futuro. Ya Él se anticipa y se lo hace saber a sus siervos, los profetas. Cuando hablo de profetas, no me estoy refiriendo a cualquiera que sale por allí diciendo que está profetizando. No me estoy refiriendo a eso, porque ya sabemos que los profetas ya terminaron. Los profetas terminaron con la revelación especial. Cuando hablamos de espíritu de profecía, nos estamos refiriendo a lo que está plasmado aquí, en el texto sagrado, porque es el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres que escribieron aquí, los inspiró a ellos para escribir. Les hizo ver visiones, sueños, y se comunicó con esos hombres santos, apartados para esa labor, lo que significa santos, hombres que se habían consagrado a Jehová y habían decidido entregar sus vidas por Jehová. Entonces el Espíritu Santo los tomó para inspirarlos y revelarles las Sagradas Escrituras. De manera que en nuestro tiempo ya no hay más profetas que salgan, que sean enviados por Jehová. Si sale algún profeta, hay que ver de dónde sale. Puede ser del lado oscuro, pero no enviado por Jehová, porque ya los profetas terminaron y terminan con el canon sagrado. De eso podemos conversar en otro tema más específicamente y saber si en un momento dado de la historia, específicamente cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañana, ¿verdad?, que está allí referido a Daniel 8:14, si hay alguien que el Señor haya estimado
para que asuma en esta parte de la historia el don profético, ya eso lo estudiaremos más adelante. Pero por lo pronto nos interesa saber lo que dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Con respecto al sellamiento, te invito a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a ver lo que el apóstol Juan, por inspiración divina, nos quiere decir en esta mañana. Y no solamente a nosotros, sino a toda la cristiandad a lo largo de 2000 años. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así dice el profeta Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces, a San Juan se le revela esta situación de un sellamiento. Dice el texto que es a los siervos de Dios los que están siendo sellados. Y nos referimos pues anteriormente al hecho que este sellamiento comienza a partir del momento en que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Comienza el tiempo del fin, ¿cierto? Comienza el tiempo del fin. ¿Quién nos garantiza ese hecho? ¿Qué parte de la Biblia nos dice que comienza el tiempo del fin? Bueno, ya Daniel estaba diciendo que cuando terminara la profecía de las 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, cuando termine ese periodo de tiempo, el santuario sería purificado. Pues santuario no era el santuario terrenal, porque ya había dejado de existir. Así que tenía que referirse al santuario celestial, estudiando el libro de Hebreos, cuando San Pablo está diciendo que en el cielo hay un santuario. Sabiendo pues de antemano que el santuario terrenal se contaminaba con los pecados del pueblo durante todo un año, y era necesario que en el día de expiación se purificase ese templo, lo cual consistía en que Jehová bajaba al santuario y entraba allí al lugar santísimo, y con su presencia el santuario era purificado. Esa purificación significa el perdón de los pecados. Significaba ese día de expiación. Todas las personas que conformaban al pueblo tenían que haberse garantizado que sus pecados habían sido perdonados a lo largo de todo un año. Por eso ofrecían aquella ofrenda del cordero, donde ellos transferían sus pecados sobre el cordero, y luego el sacerdote venía, tomaba de la sangre de ese cordero y lo asperjaba sobre el santuario, lo asperjaba sobre el altar. Bueno, entonces así se transfería el pecado del pecador al santuario, y por eso el santuario se contaminaba con los pecados. De la misma manera, el santuario que está en el cielo, que comienza a fungir a partir de que Cristo sube o asciende al cielo, Él se entroniza en el santuario celestial como sacerdote, y luego, al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañana, el santuario comienza la purificación del santuario celestial, comienza el tiempo del fin y comienza el sellamiento, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces el Señor nos dice aquí a través de San Juan que los siervos del Señor están siendo sellados a partir de que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde encontramos también que antes de pasar al lugar santísimo, Jesús toma sus vestiduras sumo sacerdotales. Ya no es solo el sacerdote que ministró en el lugar santo del santuario durante
más de 1000 años, sino que en esa fecha de 1844 toma sus vestiduras sumos sacerdotales, entra en el santuario, entra en el lugar santísimo del santuario y comienza el tiempo del fin, comienza el sellamiento, como hemos dicho. Jesús está borrando los pecados de sus siervos, de las personas que hayan hecho pacto con él. Como hemos dicho al comienzo, que la cristiandad ha dicho que es el pueblo del Señor, porque efectivamente Cristo fue la iglesia cristiana, no fundó denominaciones. Entonces quiere decir que Cristo está ministrando a favor de aquellos que se han llamado cristianos. Decimos en nuestro tiempo que los que se llaman cristianos son los protestantes y los católicos. Bueno, entonces Jesús está ministrando a favor de ellos porque se autodenominan cristianos. Ahora, ¿en qué consiste esa ministración de Cristo como sumo sacerdote a favor de católicos y protestantes? Eso significa que Jesús se está colocando en lugar de ellos, ¿verdad? Para justificarlo. También comienza a efectuarse la justificación del pecador, la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente colocando tu fe sobre Cristo Jesús o en Cristo Jesús es que vas a ser justificado. No serás justificado por ninguna otra persona. Cristo está justificando a su pueblo. Eso significa que no hay otro que pueda justificar a ningún creyente. Es decir, Cristo es el sumo sacerdote cuya función es ministrar a favor del pecador arrepentido. Ojo, a favor del pecador arrepentido. Aunque esté ministrando para la cristiandad, pero como no todos los cristianos tienen un pacto verdadero con Cristo, Jesús no lo puede justificar. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual no puede justificar a cualquier cristiano, a cualquier persona que muera siendo cristiano o cualquier persona que en vida diga que es cristiano? Sencillamente porque hay una regla de fe. Hay una regla de fe que está colocada en el Antiguo Testamento y entonces esa regla de fe acompaña a los hijos de Dios desde la antigüedad hasta el fin del tiempo. Y esa regla de fe es la ley universal. Y esos son lo que el Señor Jesús considera sus siervos. En ese sentido, entonces Jesús está justificando es justamente a esos cristianos, no a todos los que se llamen cristianos, sino a esos cristianos que mantienen un pacto con Él a través de la observancia de los 10 mandamientos. Y vamos a ver si lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, ya hemos leído que hay un ángel que está sellando, ¿cierto? Y ese ángel sale de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. El sol sale por el este. Desde ese lugar es que el ángel sale del trono de Dios. Eso nos indica pues que el trono o la puerta de entrada al santuario celestial es por el oriente. Y en el oriente está Orión. Los cristianos estudiosos de la Biblia creemos que la puerta al santuario es a través de Orión. Porque el ángel y todos los mensajeros que provienen de Dios, que provienen de Jehová, atraviesan esa puerta, provienen del oriente, no del norte, ni del occidente, ni del sur, provienen por el oriente. Muy bien, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño y destruir a la tierra. ¿Quiénes son esos ángeles que tienen ese poder para destruir la tierra? Eso lo vamos a estudiar en otros episodios de este canal, pero te adelanto que esos ángeles tienen que ver con los ángeles que están en el libro de Apocalipsis capítulo 16, que son los que tienen las 7 plagas postreras. Con esas 7 plagas postreras es que la tierra va a ser destruida. Entonces, y los hombres sufrirán a causa de esas plagas. Pero como he dicho, eso lo estudiaremos en otro momento.
Entonces a estos ángeles se les detiene por un corto tiempo hasta que los fieles del Señor sean sellados. Y decía la voz: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En sus frentes no significa aquí el frente de nuestra cabeza. En sus frentes significa en su parte consciente, en su área racional, en su área intelectual. Allí es donde están siendo sellados los hijos de Dios en este tiempo del fin. Podríamos decir también que están siendo sellados en sus genes, en su cerebelo, en su subconsciente. Y al estar sellados hasta en su subconsciente, ellos solo responden a la voz de Cristo, no responden a la voz de ningún sacerdote, a la voz de ningún pastor, a la voz de ninguna organización religiosa que se autoproclame la verdad. No, ellos solamente responden a Cristo, porque la voz de Cristo está impresa en su subconsciente, en su sangre, en su ser, en forma total. Entonces, mientras eso no suceda, todavía tenemos la gracia salvadora está imperando, porque hay un ángel que está sellando, que se está garantizando que los hijos de Dios estén sellados, y estar sellados significa estar salvos. El sellamiento es un proceso, mi querido hermano, no es que te tomas una pastilla y ya estás sellado, como algunos dicen: una vez salvo, salvo para siempre. No, la salvación es un proceso en el cual entramos el día que nos entregamos a Cristo. Comienza el proceso de la salvación, que va a finalizar el día que muramos o el día que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, si estamos vivos. Y lo veremos, allí termina ese periodo de salvación. Entonces el Señor Jesús dirá: consumado es. El que sea justo, continúe justo; el que es injusto, permanezca injusto. Entonces, cuando se dé ese decreto en el santuario celestial, entonces allí terminará ese proceso. Mientras tanto, estamos en el proceso que nos otorga la gracia, el proceso de la salvación, y debemos vivir en armonía con la ley de Dios para mantenernos en la salvación. A eso es que nos estamos refiriendo. Para mantenernos en ese sellamiento, en ese proceso de sellamiento, debemos entonces estar en armonía con las leyes de Dios. Seguimos adelante. ¿Qué es el sellamiento? Se denomina sellamiento a un proceso espiritual, el cual es invisible a los ojos humanos. Entonces, ¿qué es el sellamiento? El sellamiento es un proceso espiritual, un proceso que se lleva a cabo dentro de ti, en tu conciencia. Y por supuesto, como está laborando en tu subconsciente, en tu conciencia, en tu mente, entonces el cuerpo en sí responde a esa forma de vida que conscientemente tú has adquirido. Responde a ese proceso al cual tu mente se aboca, ¿cierto? El Espíritu Santo laborando en tu mente, y tu mente laborando, correspondiendo a esa labor del Espíritu Santo en tu vida. Tu cuerpo entonces tú lo ofreces como una ofrenda sobre el altar del holocausto. Estamos hablando en términos metafóricos o espirituales, ¿verdad? Porque sabemos que en el santuario celestial hay un altar, porque el santuario terrenal era copia del celestial. Entonces allí está ministrando Cristo en el santuario celestial, y allí está el altar del holocausto, y también está el otro altar del incienso. Cristo en esta etapa está frente al altar del incienso, que está recibiendo las oraciones de su pueblo, está comunicándose con su pueblo a través del altar del incienso. Entonces nosotros sacrificamos nuestro cuerpo como ofrenda sobre ese altar, y Cristo lo está recibiendo. De manera que es un proceso que no lo ven los ojos humanos, sino que es un proceso espiritual, el cual solo Cristo puede ver
y hasta los ángeles pueden verlo, el Espíritu Santo también, porque efectivamente Él es el que está laborando en ese sentido. El proceso del sellamiento, mi querido hermano, comienza el día de tu conversión, o debería comenzar el día de tu conversión, y finaliza cuando termina para ti el tiempo de gracia, el cual puede ser el día de tu muerte o el día en que aparezca Jesús en las nubes de los cielos. Ese día termina el tiempo de gracia. El día que morimos termina el tiempo de gracia. No va a haber otro tiempo de gracia. El tiempo de gracia es ahora. Es el tiempo en que debemos afinar nuestras vidas con Cristo. Garantizarnos que nuestras vidas están en orden con Cristo, que nuestras vidas están en orden con la ley de los 10 mandamientos, que y nuestra vida esté siendo sellada para la eternidad. Entonces, el proceso del sellamiento comienza para cada cristiano el día de su conversión. El día de su conversión no es aquel día que te bautizaron cuando eras un bebé que no sabías nada. No, ese día no cuenta aquí, porque tú no tenías conciencia de nada. Tú no podías decir, sí, soy cristiano, acepto a Cristo como mi único suficiente Salvador y me comprometo a obedecerle y amarle. No, tú no podías decir eso siendo un bebé. Entonces, pero andando el tiempo, cuando creciste, te hiciste adulto o en tu infancia, cuando tenías conciencia de que eras un pecador, ¿verdad? Un niño de 6 años todavía no puede decir que es un pecador. Tal vez un adolescente de 12 años, en muchos casos, no sabe que es un pecador. Entonces, como no sabe que es un pecador, habría que empezar a instruirlo para que sepa qué es pecado y cómo es que se es pecador y la forma en que nos podemos librar de eso. Entonces, cuando el individuo a determinada edad puede entender esa situación y acepta a Cristo como su Salvador, entonces sí está apto para ser bautizado. Bueno, en ese preciso momento es que va a comenzar en ese creyente el sellamiento, no antes. Una persona puede llamarse cristiano a lo largo de toda su vida, pero él no tiene ningún compromiso con Cristo. Ojo, que estoy introduciendo esta nueva palabra, compromiso con Cristo, ¿verdad? Porque también podríamos decir, no ha hecho pacto con Cristo. Entonces, aunque se llame cristiano, pues él todavía no entra en el proceso de el sellamiento, porque no ha adquirido un compromiso con Cristo. Aunque se llame cristiano, no tiene un compromiso con Cristo. Si la muerte llega a sorprenderlo en ese lapso de tiempo, que aunque llamándose cristiano no tiene compromiso con Cristo, pues en el santuario celestial, al abrirse los libros, se encontrará que no es un siervo de Dios realmente, sino una persona que se hizo llamar cristiano, pero que no tiene ningún compromiso con Cristo. Por lo tanto, se verificará allí que no fue sellado para la vida eterna. Y así mismo sucede con todas las personas, siendo niño, siendo adolescente, mujer, hombre, anciano. De manera que si una persona a lo largo de su vida hace pacto con Cristo, cuando ya es un anciano, en ese momento comienza su sellamiento. Perdió toda su vida sin ser sellado. Si lo hubiese sorprendido la muerte en cualquier momento, se pierde eternamente. Pero por la gracia divina, ese pecador llegó a la adultez, llegó a la madurez, y entonces en la ancianidad es cuando entendió que es un pecador y que necesita un Salvador y hace pacto con Cristo. Allí es sellado. Justamente allí es donde ha comenzado su proceso de sellamiento. Bueno, seguimos adelante, mis amados. También entendemos en qué consiste el sellamiento. Consiste en la impresión de los principios de la ley divina, incluyendo el 4º mandamiento en la vida de los fieles. Entonces, ¿en qué consiste el sellamiento? En la impresión de la ley divina en nosotros. Pero entonces surge la pregunta, pero si una persona hace pacto con Cristo en el lecho de muerte, no ha tenido tiempo de guardar la ley. ¿Cierto? No tuvo tiempo, porque aceptó a Cristo en ese momento de su vida. Por eso existe la gracia.
la gracia salvadora, la justificación por la fe. Esa persona acepta a Cristo en el último momento de su vida. Decide hacer pacto con Cristo. Si el Señor le prolonga la vida, entonces él está comprometido en ese momento a vivir de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos. Pero si la decisión es que la persona vaya al descanso después de haber aceptado a Cristo en ese momento y no tiene tiempo de relacionarse con la ley de Dios, esa persona es cubierta por el manto de justicia de Cristo. Cristo lo declara justo sin serlo. Cristo lo declara justo. Esa persona, su nombre es inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Y esa persona queda guardada en Jesús para la vida eterna. Pero si esa persona a lo largo del tiempo lo único que hizo fue rechazar vez tras vez, rechazar, y no quiso hacer caso a la voz del Espíritu Santo en función de su salvación, esa persona ha endurecido tanto su corazón que lo más probable es que en el momento final de la historia él va a llamar a alguien alterno a Cristo para obtener la vida eterna, porque nadie quiere morir y todos se angustian en el momento de morir. Entonces, por eso es que algunos llaman a José Gregorio Hernández, el santo patrón de X país, llaman al santo tal, el santo patrono de tal país o de tal región, ¿verdad? O llaman a un sacerdote para que le resuelva el problema rápido allí de la salvación y le dé la extrema unción. Eso no existe en la Biblia. La extrema unción no existe en la Biblia. Eso es un invento católico, invento del clero católico. Cuando digo del clero católico me estoy refiriendo al clero, no al pueblo. El pueblo es una cosa, el pueblo católico es una cosa y el clero católico es otra cosa. El pueblo protestante es una cosa y el clero protestante es otra cosa. El Señor, y esto es para otro tema, cuando esté abriendo los libros para el juicio, Él va a hacer esas dos salvedades. Tú eres un ministro, tú tienes un juicio, ¿verdad? Y tú eres formas parte del pueblo, también tienes tu juicio. Y eso lo verificamos en las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando dice, escribe al ángel que está en Tiatira, ¿verdad? El ángel es el ministro, es la organización, es el ángel que funge como presidente de esa organización. Escribe a ese ángel, escribe al ángel que está en la Odisea, al cuerpo ministerial, al cuerpo sacerdotal, escribe al ángel que está en Tiatira, que es la iglesia católica, escribe a ese ángel, quien es el exponente de la iglesia católica, el papado y su sacerdote. Bueno, escribe a ese ángel, dile que él es así. Entonces, el ministerio de cada organización tiene un juicio. El Señor se está remitiendo a ellos para darle un mensaje de amonestación. Bien, entonces, las personas que en vida rechazaron continuamente al Espíritu Santo, lo más probable es que en su tiempo final, no respondan al llamado a la salvación, ¿cierto? Pero también toda regla tiene su acepción. También hay personas que, aunque fueron renuentes, en el último momento el Espíritu Santo logra conquistar ese corazón y la persona responde al llamado a la salvación. Entonces se remite a Cristo, no manda llamar a ningún otro intercesor. No, se remite es a Cristo, pide perdón por sus pecados y bueno, entonces el Señor Jesús lo acepta como uno de sus siervos. También la ley divina, mis hermanos, está aquí en el libro de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ahí está la ley divina. Pero también a lo largo del Nuevo Testamento encontramos cada uno de los preceptos de esa ley divina que está completa en Éxodo y en Deuteronomio. Esos mandamientos los conseguimos regados por todo el Nuevo Testamento. Así que no tenemos ninguna excusa de decir, no, en el Nuevo Testamento no está la ley. Sí, está regada por todo el Nuevo Testamento. Pero también es cierto que así como la ley
no quiso ser aceptada en la antigüedad, tampoco la ley ha sido admitida en la actualidad. Hay muchos que procuran por todos los medios eliminarla sobre la vida de los creyentes cristianos. Sí. Bien, entonces incluyendo el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del verdadero día de reposo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? El séptimo día. El séptimo día es el Sabbat, el sábado. Sábado significa reposo. Domingo no significa reposo. Domingo significa fiesta al día del sol. Eso es lo que significa domingo, fiesta al día del sol. Por eso es que en los 10 mandamientos católicos aparece adorar las fiestas o observar las fiestas. Porque su día de descanso, entre comillas, es el día domingo. Y sus otras fiestas son las fiestas patronales, las cuales desarrollan en función de la adoración a su séquito de imágenes cristianizadas. Y de eso vamos a hablar en otro momento, porque alguien dice por allí, no, nosotros no adoramos las imágenes. Déjame decirte que en el Concilio Vaticano II sí dice que ustedes adoran, que el clero católico obliga a sus creyentes a depositar su fe en esas imágenes cristianizadas. Pero bueno, seguiremos. Por eso es que hay una lucha, la lucha entre la Biblia, la forma de interpretar correctamente la Biblia, contra la forma de exponer la Biblia tergiversando cada palabra, tergiversando el contexto, tergiversando el texto y haciéndolo decir lo que yo quiero que diga, sin pasearme por todo el canon sagrado. Cuando yo agarro un texto para esgrimirlo y para extraer de él algún concepto, entre comillas, salvífico, digo entre comillas, porque se supone que esa es mi intención, buscar en la Biblia los textos o buscar en cada texto de la Biblia el concepto salvífico, no la forma de buscar en cada texto cómo yo encontrar un gancho o un anzuelo al cual aferrarme para tergiversar lo que ella está diciendo. Entonces yo busco en un texto lo que me dice este texto, lo busco en otro lado de la Biblia, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, lo que dice tal profeta, lo que dijo el apóstol, lo que dijo, bueno, con respecto a ese mismo tema, a ver si lo que yo estoy diciendo realmente es verdad. Pero lamentablemente eso no está sucediendo, porque hay algunos por allí que solamente utilizan un texto y lo tergiversan y no buscan el soporte de otros textos que hablen al respecto. Muy bien, entonces la ley de los 10 mandamientos es el instrumento que Dios está utilizando para sellar a su pueblo. También tenemos que algo importante, que es que el sellamiento persigue unos objetivos en la vida del creyente. Fíjate, fija en la vida los principios de la ley de Dios. Uno de los objetivos del sellamiento, fijar en la vida del creyente la observancia de la ley de Dios. Número 2, hace que los sellados permanezcan fieles en la observancia del sábado en medio de la apostasía y la más fiera persecución. ¿Qué hace el sellamiento? Una vez que has comenzado tu tránsito de sellamiento, tú empiezas a amar la ley de Dios y empiezas a relacionarte con tu Dios, no solamente utilizando los 10 mandamientos, sino específicamente el cuarto mandamiento, que es el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo propiamente dicho es el sábado. Esa es la señal del Dios vivo. Por eso es que dice Ezequiel 20:20, y sean por señal entre mí y vosotros, para que el mundo sepa que yo soy Jehová quien te santifica. Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12 dice que el Señor santifica al hombre a través de la observancia del cuarto mandamiento, a través de la observancia del sábado, no del domingo.
No del domingo sábado, como ahora lo dicen, el sábado domingo. No, a través del día séptimo de la semana. El domingo es el octavo. Mejor dicho, el domingo es el día primero, el primer día de la semana es el domingo. Pero también se le conoce como el octavo. El séptimo es el octavo o el primero por el octavo. Entonces, el séptimo día de la semana es el sábado, y ese es el sello del Dios vivo, porque lo dice un profeta. Un profeta dice, y sean, siendo utilizados por el Espíritu Santo, expresa, y sean por señal, santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, quien os santifica. El mundo pagano antiguo, cuando veía a alguien observando el sábado como día de reposo, sabía, este es de Israel, este es un israelita, este es uno del pueblo de Dios. Entonces, en la actualidad, también el Señor quiere que eso suceda. Tú guardas el sábado y todo el mundo dirá, este es un guardador del sábado, este es un siervo de Jehová, porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Si tú guardas el domingo, dices, bueno, ahí estamos, en esa ambigüedad. Bueno, entonces, hace que los sellados permanezcan fieles en la observancia del sábado en medio de la apostasía. ¿Cuál apostasía? Aunque alguien dice, no, puede haber herejía, pero no hay apostasía. Déjame decirte que no. Cuando hay herejía, hay una apostasía. Apostasía, que haya apostasía de una forma inconsciente, y apostasía de una forma de brazos alzados, o sea, brazos alzados es consciente, adrede, a propósito, es una apostasía de brazos alzados. En la apostasía por inconsciencia, en la antigüedad había un mandamiento, una ordenanza que decía que por esos pecados que tú cometías inconscientemente, tú sacrificabas un animalito, ¿verdad? Sacrificabas un cordero por esos pecados inconscientes que tú no sabías que lo habías cometido, no, por si acaso el Señor hacía esa provisión. Pero para el pecado de brazos alzados no hay provisión. Como dice San Pablo, ya su sacrificio ya fue hecho, ¿verdad? Entonces, cuando violentamos la ley de Dios, cuando violentamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios adrede, el Señor nos dice que somos rebeldes de brazos alzados. O sea, soy un rebelde a propósito, adrede, a conciencia. Ya el Señor tiene la provisión también para eso. Entonces, la apostasía, el predicar, el exponer al mundo que el sábado no se debe guardar, es apostasía dentro de la cristiandad. Entonces, los sellados permanecen fieles ante la oposición que va a utilizar el mundo cristiano, y el mundo todo se va a voltear contra los observadores del sábado para destruirlos. Si entonces, aún sabiendo que van a ser destruidos o que va a haber una ley que ya se está aprobando, ¿no? Me refiero a que está introducida en las diferentes constituciones, está introducida esa ley, pero todavía no se ha dado la aprobación para el ejecútese. Y hemos visto a Francisco diciendo por allí en un comunicado que se debían legislar leyes. Él no dijo se deberían, no, deberíamos legislar leyes. Entonces quiere decir que el papado va a estar al frente de la aprobación de una ley que persiga a todo guardador del sábado, porque los guardadores del sábado no van a aceptar esa ley de observancia al domingo, esté disfrazada como esté disfrazada. ¿Cuál es el disfraz? Bueno, ese es el día de la tierra, ese es el día verde, ese es el día de la familia, ese es el día así va a ser disfrazado esta legislación, esta ley va a ser disfrazada de esa manera para imponérsela al mundo cristiano. De manera que los observadores del sábado, como han vivido en la ley de Dios, el Espíritu Santo ha impreso
esa ley en sus corazones, en su sangre, en su subconsciente, entonces no van a responder, mejor dicho, no van a desistir en guardar la ley por ninguna ley humana que se establezca en el mundo. Y la más fiera persecución, y por ello van a ser perseguidos. Esa es lo que se hizo en la edad antigua, se hizo en el Imperio Romano pagano y se hizo en el Imperio Romano papal durante 1260 años de nuestro tiempo. Búscalo en la historia. Cuarto punto, preserva al creyente de la destrucción final. ¿Qué es esto que preserva al creyente de la destrucción final? Sí, porque solamente los guardadores del sábado, mi amado, son los que serán salvos. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis 14:12 te dice, en esto perseveran los santos. Los santos son los justos, los santos son los apartados por Jehová, porque santo significa apartado para uso sagrado, para consagrarse a Jehová. Eso significa santo. Entonces, en esto perseveran los que se han apartado para Jehová, o los que Jehová ha apartado. ¿En qué perseveran? En guardar los 10 mandamientos. Esos son los que serán salvos, no los demás, porque se han mantenido en rebelión. Entonces, en el sellamiento, esa impresión que el Espíritu Santo hace en ti a través del cuarto mandamiento, te va a preservar contra la destrucción. Que Jesús, recordando que Jesús está frente al arca del pacto en el santuario celestial, ministrando a favor de su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, tal cual está escrito. El espíritu de profecía, el Espíritu Santo reconviniendo de justicia, de juicio y de pecado al hombre. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, por supuesto. Reconviniendo, instruyendo el Espíritu Santo trabajando en el ser humano para llevarlo a los pies de Cristo y sellarlo. Hay un libro que se llama Conflicto de los Siglos, y él nos dice en la página 663 lo siguiente: mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, otra clase, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello del Dios vivo. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que el sello del Dios vivo está antagonizando contra una marca. Entonces tenemos un sello, una señal, y tenemos una marca. El mundo está siendo marcado. Si actualmente estamos siendo sellados, quiere decir que por otro lado hay una marca que también está siendo impuesta sobre todas las personas en el mundo. La marca de la bestia. Cuando la palabra del Señor utiliza el término bestia, no se está refiriendo a un animal o a un monstruo, se está refiriendo a todo un sistema político religioso que ha dicho que tiene una marca, y dice que su marca de autoridad es el domingo como día de reposo. Esa es su marca. Entonces tenemos 2 días, el sábado y el domingo contra el sábado. Tenemos una señal contra una marca. Tenemos la señal del Dios vivo contra otro Dios que es falso. Por eso es importante lo del sellamiento, mi hermano. ¿Cómo lo va a sellar? A través de los 10 mandamientos. Es una impresión que se hace en la vida del creyente. Fíjate cómo el diccionario nos menciona este caso, o nos da el concepto correcto. Se denomina sello al instrumento que se usa para estampar una huella. ¿Qué es un sello? Al instrumento que se usa para estampar una huella. Vamos a suponer
que este sea un sello, pero sello propiamente dicho es lo que está aquí abajo, lo que imprime una huella. Ese es el sello, ¿verdad? Y también sello es propiamente dicho la huella que deja el instrumento. Entonces, tenemos el instrumento, que es la ley de Dios, y la huella, que es el sábado. De manera, mi amado, no sigamos en esa actitud de rebelión abierta contra nuestro Dios, porque nos va a llevar a la vida, nos va a llevar a la muerte eterna. En un sentido amplio, refiriéndose al sello de Dios, el instrumento para sellar es la ley de los 10 mandamientos. Y en un sentido más específico, el sábado o el cuarto mandamiento, puesto que lleva la inscripción del nombre y el título de la autoridad que representa, es el sábado. Es el sello propiamente dicho. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vamos allí a Éxodo 20, nosotros podemos ver a quién pertenece ese sello, ¿verdad? ¿A quién pertenece ese sello? ¿Y qué autoridad tiene para poner un sello? Fíjate cómo dice el versículo 28, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para con Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra que tenga que ver con los intereses humanos. Es lo que nos está diciendo el texto. Ninguna obra que tenga que ver con los intereses humanos. La obra que vas a hacer está relacionada con tu relación con Jehová. Entonces el Señor desea que su pueblo o que la humanidad en día sábado se relacione con Él, estrechando los lazos de amor, estrechando los lazos de compañerismo, para glorificar el nombre de Jehová ante el universo. Eso es lo que desea nuestro Dios, que el hombre se goce en su presencia ese día. Entre otras cosas, podemos hablar del día sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces ya está diciendo quién es ese ser que está llamando a los hombres a relacionarse con él en día sábado. Y nos va a decir también qué autoridad tiene. Lo primero, en términos generales, que es el creador de los cielos y la tierra. Es tu creador, ¿cierto? Y dice, y creador de la mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El santificar significa lo colocó aparte, lo designó como un día aparte para uso de relación con Él. ¿Quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? El creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todas las cosas. El creador de los seres humanos, de los mundos. Él es el creador. Entonces, Él tiene jurisdicción en todo el universo. El sello, ¿verdad? Como todos los monarcas tienen su sello, y en su sello está impreso su nombre, su firma algunas veces, y está impreso también la jurisdicción sobre la cual tienen autoridad. Entonces, cuando guardamos el sábado, estamos declarando al universo que estamos aceptando a Jehová como nuestro creador, como el creador del universo. Cuando tú estás guardando el día domingo, tú estás diciendo que tu Dios es el papado, que estás diciendo que el papado es el creador, como realmente el papado dice, que Él es Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios en los abismos, que Él tiene autoridad hasta para juzgar a los ángeles. De manera que el papado ha dicho todo eso, en contraposición de lo que el Señor Jesús ha dicho. Sin embargo, el papado dice, no, nosotros representamos a ese Dios. No, tú no lo estás representando, porque es que el único que tiene autoridad de representar a Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, que lo dejó Jesús, dijo, y os dejaré otro consolador. Entonces, el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, no
el vicario de Roma. Él no es el representante de Cristo. Muy bien, seguimos adelante. Efesios 4:30 nos dice quién es el agente sellador. Nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cuál es el agente sellador? El Espíritu Santo, mi amado. El Espíritu Santo está separando a la cristiandad, ¿verdad? Porque el sellamiento es un proceso también de selección entre la apostasía. Selección entre la apostasía. Si la cristiandad está en apostasía, el Espíritu Santo está llevando a cabo este proceso de selección, extrayendo de la cristiandad a los que van a ser salvos. ¿Y cómo los separa? A través del sellamiento. Entonces tenemos que San Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es el ángel sellador. Y no debemos contristarlo. ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo entristecemos? Cuando lo rechazamos. A Él lo entristecemos. Cuando decimos conceptos que están lejos de los conceptos emitidos por el Espíritu Santo, lo entristecemos. Un concepto que podemos emitir que está en contraposición a lo que el Espíritu Santo ha revelado, decir que el sábado fue abolido, decir que el domingo es el verdadero día de reposo, está en contraposición de lo que el Espíritu Santo reveló. ¿Qué reveló el Espíritu Santo? Que el sábado es el verdadero día de reposo, porque Jehová Dios lo colocó aparte, Jehová Dios lo santificó. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos algo contrario a eso, lo entristecemos. Seguimos adelante. Condiciones para ser sellados. Nota lo siguiente: el sello de Dios nunca será colocado sobre la frente de un hombre o mujer impuros. No será colocado sobre la frente de hombre o mujer amantes del mundo. ¿Qué es amantes del mundo? Todo lo que se hace en el mundo. ¿Qué es lo que se hace en el mundo, mis amados? Te pregunto. Los bailes, sus modas, sus tendencias de placeres, sus discotecas, sus perversiones, sus vicios, sus idolatrías. Todo eso es el mundo. Todo eso es mundo. El secularismo, sus políticas, sus guerras, sus envidias, sus egoísmos. Mundo. Entonces, el sello de Dios no será colocado sobre los amantes del mundo. Sobre la frente o mujer de lenguas falsas, querido pastor o sacerdote, de lengua falsa que tergiversa la palabra. Engañoso significa que decimos ser una cosa, pero realmente somos otra. Tenemos una fachada, pero en nuestro fuero interno somos otra cosa. Decimos que somos cristianos, pero realmente amamos al mundo. Nos gustan las cosas del mundo, sus artistas, sus teatros, sus modas, sus desfiles, sus políticas, sus economías, sus religiones, sus pasiones. Nos gustan todavía. Y en ese sentido, pues, el Señor dice: todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos al cielo. Los que vencen al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Por eso es que el libro de San Mateo, capítulo 24, nos dice: el que persevere hasta el fin. El que persevere ¿en qué? En luchar contra el mundo, contra sus pasiones, contra sus deleites. El que persevere hasta el fin luchando contra sus propias inclinaciones pecaminosas.
el que persevere hasta el fin luchando contra los engañadores, recordando que el engaño es la primera señal del tiempo del fin. Hay engañadores por todas partes. Utilizando la Biblia, siguen engañando a los creyentes, siguen engañando al pueblo. El Señor nos dice también qué es lo que debo hacer para ser sellado. Entonces, aquellos cuyas manos están limpias, los que son de corazones puros, los que están planificando en hacer una vida con Cristo, los que se están preparando para morar con Cristo en la tierra nueva. Esos son los que serán sellados. Si no, los que no se están preparando serán pasados por alto. Mis amados, para terminar este estudio, quiero compartir contigo este párrafo que me pareció muy interesante, que dice: Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y las confesiones de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel a fin de que queden borrados antes de salir Él del santuario. Entonces, Cristo, mis amados, está ministrando ahorita en el santuario. En el santuario está el arca del pacto, y en el arca del pacto está la ley de los 10 mandamientos. Y Cristo está ministrando por ti y por mí. Si queremos hacer pacto con Él, si queremos vivir de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, Él nos presentará justos aún sin serlo todavía, porque nos arropa con su manto de justicia. Si no queremos vivir conforme a la ley de los 10 mandamientos, que era la ley que Satanás cubría con sus alas en la Shekinah, ahí estaba la ley de los 10 mandamientos, y Satanás se rebeló contra la ley de Dios en el cielo. Dijo que la ley era un instrumento que cuarteaba las leyes, las libertades del ser, que la ley cuarteaba su libertad, así que él se rebeló contra la ley de Dios en el cielo. Se mantiene en rebelión en esta tierra contra la ley de Dios, induce a los hombres a mantenerse también en rebelión contra la ley de Dios, y ha creado miles de religiones en ese sentido. Y en el mundo occidental tiene 2 religiones, 2 organizaciones compuestas con sus subdivisiones en rebelión contra Dios. Ahí tenemos católicos y protestantes que están en oposición a la ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos. El Señor Jesús no está ministrando a favor de ellos, y me refiero en este caso al clero protestante y al clero católico, porque el pueblo, como dije anteriormente, es otra cosa. El pueblo muchas veces es ignorante por las enseñanzas falsas de sus pastores y sacerdotes, por sus ministros. Entonces el Señor Jesús te está extendiendo un llamado, amado, a la salvación. Mira, el versículo 4 en adelante: amado, amada, mira lo que el Señor te dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El Señor Jesús te dice: salid de esa ciudad, salid de Babilonia. Babilonia no es una organización, son múltiples organizaciones religiosas que están en oposición al Señor, y el Señor los llama Babilonia. Es una confusión, hay una confusión allí de credos, de doctrinas, de conceptos, de dites y diretes, y tienen al mundo confundido con eso. Entonces el Señor te dice en esta hora: sal de esa confusión, sal de esas religiones paganas, sal de esas religiones que, aunque se llamen cristianas, te están enseñando mal, porque vas a recibir de las plagas preparadas para ellas. Sí, mi amado, hay unas plagas
que ya están siendo derramadas sobre esta tierra, porque el hombre no quiere arrepentirse de sus pecados. El hombre no quiere hacer pacto con Cristo. Entonces, lamentablemente el pecado tiene que terminar. Lamentablemente no. Gracias a Jehová el pecado tiene que acabarse. El pecado debe acabarse. Lamentablemente, si tú no aceptas el llamado a la salvación, vas a perderte. Y perderás la oportunidad de ser sellado ahora por el Espíritu Santo en función de tu salvación. Bien, mis amados, espero que te haya gustado el tema de hoy y te invito a orar. Querido y amante consolador, gracias por iluminarnos la mente en el día de hoy. Sabemos pues ahora que tú estás sellando a un pueblo que permanece fiel a los 10 mandamientos y que ese pueblo no habrá de bajar la guardia ni tampoco se quebrantará ante la persecución que dentro de muy poco tiempo ha de desatarse sobre este planeta contra los guardadores del sábado. Ya nos has iluminado quiénes serán los enemigos y sabemos también quién está al frente de cada uno de ellos. Te rogamos, querido Señor, que tú lleves el mensaje de amonestación a cada miembro de las organizaciones cristianas, ya que sus pastores y ministros no quieren aceptar tu mensaje, pues visita a cada miembro, cada familia, para que tengan la oportunidad de ser sellados y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Gracias, querido Dios, por escucharnos y respondernos en tu nombre bendito y amante Jesús. Amén. Mis amados, feliz día. Dios te bendiga.